El Centro Cristiano El León presenta. Yo quiero en este día compartirle una palabra que el Señor ha estado hablándome en toda esta semana. Y el título de este mensaje específicamente es un título a modo de pregunta. ¿Se repetirá la historia? Ese es el mensaje que quiero compartirles en el día de hoy. Y el título del mensaje, vuelvo a repetirle, a modo de pregunta: ¿se repetirá la historia? Vamos rápido al libro de Génesis, capítulo 6, verso 18. 6:1. Quiero llevarlos a la palabra del Señor rápido. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra que en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué palabra? Cuando nos olvidamos de la historia, cuando usted no lee la historia, usted puede ser la persona que cometa los mismos errores que cometieron los hombres del antepasado. Y esto voy a cualquier área para que usted pueda comprender. Un bombero que tiene que apagar el fuego, muchos de ellos han aprendido de la historia de cómo ha sido una etapa, otra etapa, cómo han ido creciendo, y tomaron bien en cuenta algunas cosas para no cometer errores. Lo mismo sucede en todas las áreas. Cuando uno no lee la historia, cuando uno deja pasar la historia, entonces lo que va a suceder es que usted corre el riesgo de cometer o dar los mismos pasos que dieron los antiguos.
La gente en estos días está preguntándose mucho qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y mi consejo es este: lea la Biblia, lea la historia, lea. Si nosotros estamos viendo en estos días lo que está aconteciendo, muchos hablan de una situación de juicio, muchos hablan de una situación de descontrol, muchos hablan de muchas cosas. Pero ¿por qué antes de hablar de muchas cosas no vamos a la palabra de Dios y entendemos lo de Dios? Cuando leemos Génesis 6:1, pocos saben qué sucedió desde el Génesis 6 hasta el Génesis 1:1. Del Génesis 1:1 al Génesis 6 no hay 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20. ¿Qué es lo que sucedió para que las Sagradas Escrituras mencionen que Dios se entristeció, que Dios se enojó? Déjeme contarle un poco. Cuando usted lee en el Génesis 1, habla de que Dios comenzó su trabajo de creación. Y si lee bien, dice: Dios creó ¿a quién? Al hombre. Ahora, en el huerto del Edén, Dios creó a Adán. Es bueno entender esto, présteme atención, porque si usted no entiende esta pequeña parte, va a ser un problema para usted entender lo que está a punto de acontecer en el mundo entero. Dios creador, cuando creó todas las cosas que ustedes leen en la palabra, creó al hombre. No lo hizo en el huerto del Edén. En el huerto del Edén creó a Adán. En el huerto del Edén creó a Eva. En el huerto del Edén, Luzbel, Satanás, Lucifer, el diablo, como usted le quiera poner, él originó el desastre más grande que la palabra de Dios describe como un desorden total. Cuando uno lee la historia, se sorprende cómo se repite la historia. Hoy estaba leyendo lo que les voy a compartir y decía: oh Dios santo, solamente por el Espíritu uno puede entender lo que está a punto de pasar. Leviatán, la serpiente antigua, cuando engañó a Eva y logró convencer Eva a Adán, ellos comieron de lo prohibido o hicieron lo prohibido ante los ojos de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios descendió al huerto, a su huerto, porque es su huerto. Por eso ustedes van a leer que hay mucha gente de Medio Oriente que intenta hacer huertos imitando a Dios. Tiene que leer la historia, tiene que pedirle al Espíritu. Hay muchos reyes que intentaron hacer muchos huertos imitándolo a Dios. Y hoy en estos días los historiadores se equivocan diciendo: este tal vez sea el huerto del Edén. Y no es así. El hombre siempre ha intentado imitar a Dios. El huerto del Edén, que dice la Biblia, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de ese lugar quedó vedado para los satélites de hoy en día, para los hombres de inteligencia, para todo el mundo. Bajó Yahweh, Dios, bajó.
para ver lo que estaba pasando. Cuando él bajó, óigalo bien, vio que había un desorden. Adán se estaba escondiendo, Eva se estaba escondiendo. Dios arregla el asunto de el error, los pone en el orden, los corrige. Oiga bien lo que digo, los corrige. Y una vez que los corrige, como vio que no había arrepentimiento de ambos, fueron expulsados del huerto de Dios, el huerto del Edén, el huerto de Dios, fueron expulsados. Y cuando uno comprende qué es lo que pasó, la magnitud de lo que pasó, usted tiene que comprender esto. Los sacó, los echó de la bendición. Lea bien. Adán, hombre de Dios, hijo de Dios. Eva, expulsados. Por eso leemos, una vez que fueron expulsados, leemos que Caín y Abel nacieron. Caín decidió matar a su hermano Abel. Dios desciende nuevamente a la tierra, porque la tierra, oiga, la tierra enviaba una señal al cielo, porque Dios en su palabra dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Oyó, no? Tremendo. ¿Y qué hizo la sangre? Provocó que Dios bajara y hablara con el que había cometido el asesinato. Mató a su hermano. Oiga bien lo que le digo. Dios lo expulsa de los alrededores del huerto y lo decide expulsar muy lejos de donde él estaba. Entonces él dice que fue a la tierra errante. Él estuvo errante. Y si leen la historia, él tiene un hijo, y ese hijo, él lo que hace, después tiene más hijos, y muchas personas que salen de Caín, formaron una ciudad, formaron y tuvieron muchos hijos. Ahora, ¿qué con Adán que mataron a Abel? La Biblia dice que después vino Set. Y después fueron naciendo más. En esa línea es cuando vamos a encontrarnos en el capítulo 6. Vemos, oiga bien, el linaje de Caín, hijo de Luzbel, Caín, hijo de Leviatán, de lucero caído. Eso para que entiendan el espíritu. Expulsado, y él comenzó sin la bendición de Dios a multiplicarse. Pero tenemos por otro lado a Adán, a Set, que empiezan a multiplicarse también. Y aquí viene el problema. Aquí es cuando vemos que Dios dice en su palabra que cuando comenzaron los hombres, oiga bien, se lo tengo que identificar, hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, léalo si quiere. Acá la palabra lo identifica, usted tiene que ser sabio en esto. Identifica hombres sin Dios.
pero identifica hijos de Dios. En la tierra, para que usted pueda entender lo que pasa, en la tierra hay dos linajes. Yo sé que mucha gente no puede comprender esto. Está el linaje que camina bajo maldición, sin Dios y sin esperanza. No es algo que yo invento, lo dice la Biblia. Pero está por el otro lado aquel que camina bajo la bendición de Dios, y Dios dice hijo de Dios, hija de Dios. Ve Dios que empiezan a multiplicarse, ve Dios que los hombres de Dios ponen los ojos sobre las hijas de los hombres. ¿Y qué hacen? Empiezan a buscar a las muchachas más lindas y las toman para sí, para desposarlas. Pero ¿qué sucede? Es aquí el problema. Dice que Dios dice: yo no voy a contender con el hombre, no voy a discutir, porque los días del hombre van a ser como de 120 ¿qué? Años, lo máximo. ¿Sabe cuánto vivía? ¿Qué edad tenía el hombre que vivía? 600, 900, 800, 700 años. Pero desde que Dios decidió quitarle la bendición, los hombres empezaron a tener ¿cuánto? 120 años. Empezó a cortarse, oiga, empezó a cortarse el tiempo de los hombres sobre la tierra. ¿Quiere leerlo conmigo por si dice no puede ser, no puede ser? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 ¿qué? Años. El hombre, oiga, míreme por favor, el hombre. Pero el Hijo de Dios no dice eso. Eso es para el espíritu. El hombre sin Dios, el hombre sin esperanza, el hombre condenado, pero no el Hijo de Dios. ¿Oyó, no? Fuerte esto. Tenemos un linaje de Caín bajo maldición, echado por Dios, y tenemos un linaje bajo el orden de Dios, habiendo sido corregido, multiplicándose, y por ahí venía la línea mesiánica. ¿Me va siguiendo? Quieren volver a unirse. ¿Y Dios qué? Se enoja. Dios no está de acuerdo en esa cuestión. ¿Y qué hace Dios? No voy a discutir de esta cuestión. No estoy de acuerdo en esta cuestión. Tengo que corregir esta cuestión. Es muy increíble lo que empieza a acontecer desde Génesis 6. Mire lo que hace Dios. Hay personas que creen que pueden hacer que Dios no haga nada. Equivocado está. Dios, cuando corrige, te da oportunidad. Pero cuando Dios te condena, no va a permitir que tú entres en un linaje haciendo copulación para entrar en la bendición. Dios observa eso y dice: momento, aquí lo voy a parar. Tremendo. Por eso le digo, tiene que leer. La historia tiene que venir a usted para entender lo que hoy está pasando. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo le voy diciendo esto. Esto estamos hablando de Génesis, ¿verdad? Del principio.
Mire la tierra ahora cómo está. Nuestra tierra, la que habitamos en este nuevo milenio que estamos viviendo. ¿Cómo está? Corrompida. ¿Hay violencia o no hay violencia? ¿O tenemos que decir, no, este tiempo de paz? No. Estamos viendo, anótelo, estamos viendo la misma característica de Génesis 6 a nuestros tiempos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte, ¿qué cosa? Un arca. Hazte, ¿qué? Un arca. Mire, cuando Dios decide corregir al hombre, cuando Dios decide corregir al linaje de Caín, Dios le va a hablar a sus hijos. Lo vemos aquí. Noé, hijo de Dios. Dios baja para hablar con él. Dios le dice: voy a hacer algo. La maldad es grande. Voy a traer el fin a la tierra. Y quiero que construyas un arca. Oiga esto. Cuando Dios va a ejecutar un juicio, Dios siempre va a salvar a sus hijos. Su palabra lo dice. Dios te va a hablar y te va a salvar de la situación. Va a crear un arca espiritual. Si eso en lo económico, Él tiene un arca de salvataje en tu economía. Si es en la sanidad, Él tiene un arca de sanidad para ti, para sanarte. En el área que sea, Dios tiene un salvataje para tu vida. Noé, construye el arca. Te doy las especificaciones, constrúyela. ¿Y qué hizo Noé? Hizo conforme a la palabra. Vaya conmigo a Génesis 7. Vamos a ir un poquito adelante. 7 de Génesis 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. ¿Qué hace Dios? Voy a ejecutar mi juicio. Pero antes de ejecutar el juicio, Dios, ¿qué hace? Te mete en el arca. Te mete en el plan que Él tiene para salvarte. Él sabe que viene destrucción porque Él dijo, pero Él te va a salvar. En estos días donde la gente se está preguntando qué va a pasar, qué va a suceder, cómo es que viene, oiga, si usted tiene contacto con Él, si usted habla con Él, si usted lee la palabra, el Espíritu del Señor va a venir a usted y le va a decir puntualmente qué es lo que va a pasar en la tierra
¿Cuál es la manera que Él lo va a salvar a usted? Que no va a permitir que nada le suceda a usted. Y le va a mostrar inclusive el juicio que viene sobre los hombres. Porque de verdad que no hay violencia, no está corrompido el mundo. ¿Qué cree usted? ¿Que esto es así? Los poderosos, los que han crecido en mentalidad, han tomado las masas, las minorías, para doblegarlo, subyugarlo y llevarlo esclavo, para que le produzcan riquezas, para que ellos estén bien y el mundo esté en esclavitud. ¿O yo no? Eso es lo que está pasando. Pero Dios está observando. 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. ¿Que murieron? Todos. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Oyó? ¿Cuántos son los que se salvaron? Se salvaron 8 personas, si contamos bien. Los hijos de Adán y Eva, las esposas que tenían los hijos, las mujeres, Adán, Noé, yo no sé de dónde saqué a Adán. Noé, su esposa, los hijos y las mujeres que tenía. Así dice la Biblia, mujeres. Quiero guardar justo esa parte de la palabra. Ahora, ¿murieron qué? Todos. Y le da una nueva oportunidad a Noé. Le da una nueva oportunidad a la familia de Noé. ¿Para qué? Para comenzar de cero. Porque la tierra estaba ¿qué? Ahora purificada. Porque la tierra ¿qué? Había pasado por un juicio, un proceso. ¿Verdad? Entonces, se abrió el arca después de un año y comenzaron a descender, comenzaron a habitar en los lugares y volvieron ¿a qué? A multiplicarse. ¿Oyó? Ahora, no se olviden esto. Mató el Señor toda carne, pero el espíritu del Leviatán aún seguía sobre la tierra. El espíritu del engañador, el espíritu del mentiroso, del confabulador sigue operando. Entonces, leamos la historia para poder entender hasta nuestros tiempos. Vamos a Génesis un poquito más adelante. No tener presente, oiga bien, no tener presente la historia activa la repetición de juicios. ¿Oyó, no? La repetición de juicios. Génesis 11. Tenía entonces, Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. O sea, todos hablábamos una misma lengua. El inglés, el portugués, el italiano, no existía, existía solo una lengua. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió
de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Qué bárbaro. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová. Oiga, y descendió. Otra vez. ¿Cuántas veces venimos mencionando que descendió? En el Edén. Descendió cuando creó la tierra. Descendió en el Edén. Descendió cuando mató Caín a su hermano. Descendió cuando vio que la multiplicación y que se había corrompido la tierra. Cuando Dios decide descender porque va a haber juicio. ¿Oyó, no? Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Se habían puesto de acuerdo, tenían el plan de construir la ciudad, fortificarla y llegar al cielo. ¿Oyó, no? Querían entrar al cielo de esta manera. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la, ¿qué cosa? Ciudad. Una vez más se pusieron en uno para ir en contra de Dios esta vez. El hombre en contra de Dios. No buscaron una manera de adorar a Dios, no buscaron una manera de poder entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo, fortificaron una ciudad, construyeron una ciudad, y dentro de esa ciudad construyeron un edificio que se conoce como la Torre de Babel. Construyeron un edificio que ese edificio para ellos les iba a llevar al cielo. Iban a poder entrar al cielo donde estaba Dios. ¿Cuáles eran los planes? Entrar al cielo y hacer la suya. Entrar al cielo y corromperlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Descendió, ¿para qué? Para confundirlos. Entonces, ¿qué hizo? Confundió las lenguas. Al confundir las lenguas, cada uno se fue con el que entendía la lengua. Y entonces hoy en día nosotros estamos viendo que el mundo entero está volviendo a entenderse y quiere volver a ser uno. Oiga, estamos oyendo que se habla de que un país está mejor que el otro y que uno está siempre. ¿Por qué no hacemos una cosa? Creamos un solo gobierno global. Y que no haya pobre, que no haya rico, sino que el gobierno global sea justo con todo. Están intentando volver a hacer lo mismo. La historia se repite. Lo que estamos viendo nosotros y lo que estamos leyendo y viendo es el nuevo orden mundial queriendo ejecutarse en el mundo. Y Dios está observando. Dios
tiene a sus hijos. Los hijos de Dios aún están sobre la tierra. Dios está observando lo que está sucediendo con los hombres. Bien lo digo, con los hombres. Y está observando lo que hacen sus hijos. Interesante. Génesis 18. Sigamos. Está fácil porque no estamos yendo tan lejos de los libros. Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, otra vez la tierra, oiga, otra vez la tierra hace que llegue a la presencia de Dios el pecado. Mire lo que dice Génesis 18, 21. Descenderé ahora. Eso me ha estremecido. Oiga, esa palabra descendió el Señor, desciende el Señor, me ha estremecido. Estoy estremecido por eso. Porque Él me está hablando y me está diciendo: voy a descender. Me está hablando en estos tiempos. La gente se pregunta muchas cosas. Si usted se está preguntando muchas cosas, cuando la Biblia dice que Dios observa a la tierra, empieza a temblar la tierra. Lo dice su palabra. Los terremotos es porque Dios observa la tierra. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. O sea, Dios descendió para asegurarse. Dice: voy a descender por si acaso esto es así. Leámoslo de nuevo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿qué? De Jehová. ¿Quién es Abraham? Hijo de Dios. ¿Quién eran los sodomitas? Los sodomitas eran ¿qué? Hombres sin Dios. ¿Y qué hacían los sodomitas? Porque Sodoma era una ciudad y Gomorra era otra ciudad. Y la Biblia habla de que había otros asentamientos, otras pequeñas ciudades, que son las ciudades satélites, que proveen el alimento, que proveen lo necesario para que las grandes ciudades puedan sostenerse. ¿Entiende? Esto sucede hasta nuestros días. Dios había descendido para hablar con Abraham por otro asunto, pero también estaba a punto de ejecutar un juicio. Estaba ¿qué? A punto de ¿qué? De ejecutar otro juicio. Iré, veré, voy a ver. Dios, acuérdese lo que le digo, Dios habla con sus hijos. Si usted habla con Dios, si usted ora, si usted lee la palabra, si usted viene a la iglesia, Dios le va a hablar antes de que suceda algo en el mundo. Génesis 19:27, veamos. 19:27, ¿qué es lo que dice? Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia ¿dónde? Hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades
de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades de Lot, a donde él estaba. Déjeme explicarle esto, que esto está bien interesante. Cuando Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios habla con Abraham y Dios le dice: Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, la maldad es mucha. Y entonces empieza el Señor a hablar con él. Si hubiera 10, si hubiera tanto, si hubiera menos, si hubiera más, todo eso. Hasta 1, pero no había. Pero se acordó de quién, del sobrino, y mandó a sacarlo. ¿Sabe qué hicieron los que llevaban el juicio de Dios? Entraron a la ciudad. Oiga bien, oiga, esto es importante que usted escuche, porque no podemos cometer el mismo error nosotros. Cuando entraron a la ciudad a buscar a Lot, Lot tenía mesón, se llama en estos tiempos un hospedaje, un hotel. Y él los llevó a estos 2 ángeles, los llevó al mesón, al posadero. Cuando ellos entraron allí, a los minutos se le pobló, oiga, se le pobló el lugar. Afuera había, dice la Biblia, niños, había jóvenes, había gente adulta, todo el mundo estaba allá afuera. ¿Cuál era el motivo de la reunión? ¿Sabe cuál era el motivo de la reunión? Danos a los que tienes ahí dentro, porque queremos tener sexo con ellos. O sea, lo que querían hacer eran violarlos. ¿Sabe qué quería hacer Lot? Lot quería salvar la situación de los que le venían a visitar. Y Lot le dijo: les doy a mis hijas. Les doy a mis hijas. Pero ellos le dijeron: no queremos a tus hijas, queremos a esos 2 hermosos que tienes allá adentro. ¿Sabe lo que pasó? Los ángeles hicieron que quedaran en ceguera todo lo que estaban allá afuera. Y le tomaron a Lot y lo entraron adentro y cerraron la puerta. La Biblia dice que Lot, los ángeles y sus hijas salieron de la ciudad. Su esposa tuvo la mala decisión de mirar atrás, porque tal vez la historia dice o cuenta de que había riquezas atrás que dejaba ella atrás. No hubo tiempo a sacar nada, y tal vez había algo más que riquezas, tal vez un novio o un amante o algo que le llamó más poderosamente la atención, o los deleites o los placeres que había en ese lugar. Cuando ella se dio vuelta, quedó convertida ¿qué? En una estatua de sal. La orden de Dios era: vete y no mires a la ciudad. ¿Era o no era así la orden? Wow, 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 wow. Oiga bien, nosotros, los hijos de Dios, podemos mirar hacia donde Dios ejecuta un juicio. Oiga bien, porque hoy le voy a romper la cabeza espiritualmente. Hay muchos que no pueden comprender lo que Dios hace con nosotros. Cuando salió ella de la ciudad, y mira, queda en estatua de sal. Pero lea conmigo, ¿cuál era la orden? No mires, ¿verdad?
nosotros podemos mirar el juicio por los ojos de Dios, nosotros podemos ver lo que va a pasar por los ojos de Dios. Mire lo que dice. Y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia ¿dónde? ¿Hacia dónde? Sodoma y Gomorra. La restricción era que nadie podía mirar el juicio que Dios estaba ejecutando. ¿Era o no era así? El que lee entienda. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. ¿Qué pasó? Miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades que de la llanura, ¿qué hizo Dios? Le permitió ver la destrucción. Nosotros tenemos que hacer un análisis. En estos días que vivimos, estamos viendo que terremotos, estamos viendo que guerra o rumor de guerra. Te voy a atacar, te voy a invadir. Cuando yo te ataque, nunca antes la tierra ha tenido una reacción o ha visto un poderío como lo que va a haber. Que te voy a inundar. ¿Sabe que hubo amenazas de te voy a inundar también? Usted tal vez porque está con la familia, el trabajo, las actividades, hay muchas cosas que tal vez se le pasan por alto, pero hay un gobierno de la tierra que tiene el poder para destruir, ahogar a muchos en las naciones. Usted dice, estamos viendo mucha situación, sí, pero Dios nos habla. Dios nos permite ver el juicio. A usted, a mí, como hijo de Dios, si usted lee bien la palabra, si usted comprende la palabra, esto a usted no llegará. ¿Lo verá? Sí. ¿Le tocará? No le puede tocar. No le debe tocar. Jesús estaba predicando y esto es lo que me interesa decir a usted en este tiempo. ¿Qué dice Jesús de nuestro tiempo? ¿Qué habla Dios de nuestro tiempo? ¿Qué para nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que va a acontecer? Esto era Génesis. Si me pongo a leer más pasajes bíblicos, voy a dejar en una gran evidencia cómo el hombre sin Dios ha ido constantemente en contra de Dios. Pero el plan de Dios sobre los hijos de Dios, ¿cómo es? Para guardarlos, bendecirlos. El que busca a Dios, Dios lo va a guardar. El que ama a Dios, respeta lo que Dios dice, Dios lo va a guardar en todo momento. Vaya conmigo al libro de San Mateo. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos quieren saber lo que Jesús dijo? Yo quiero. Yo me pregunté, le dije al Espíritu del Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo? Entonces me dice, ve a Génesis. Y empecé a leer Génesis. Entonces le digo, ¿y qué va a acontecer con nosotros? Ve al libro de Mateo. Recuerda lo que Jesús dijo. Y esto es lo que le tiene que interesar. Génesis, San Mateo 24. 1. Vamos a ir en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Me imagino mostrándole, ¿no? Todo lo que era, porque era grande el templo. Respondió él
les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y punto. Y se fueron. ¿Te imaginas que vos le estás mostrando a Jesús todo un edificio gigante, gigantesco? Y Jesús le dice: ven, este edificio va a estar destruido totalmente. Me imagino los discípulos callados la boca, se callaron la boca, porque ahí era para no hablar ese tema, porque ¿cómo va a hablar ese tema ahí? No, Jesús era mal visto, Jesús era un falso maestro, Jesús era un falso Mesías para los judíos. Actualmente Jesús no es nadie. Jesús para los judíos, si usted piensa ir a Israel y que todo el mundo le diga a usted: sí, Jesús es el Salvador del mundo, usted está equivocado. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado. Hay gente que entra al judaísmo pensando que se acerca a Dios. Abra los ojos, usted está equivocadísimo. El judaísmo le mete a usted la religión. La religión, Jesús fue en contra de la religión. Amo a los judíos, respeto a los judíos, pero no me meto en el judaísmo. Respeto lo que la palabra de Dios dice y practico como gentil, lavado y comprado con la sangre del Cordero, según el libro de San Juan 3:16, según la palabra de Dios que habla y que dice que nosotros los gentiles fuimos redimidos por medio de Jesucristo. Debo hacer eso, no otra cosa. Yo no tengo que hacer nada para pagar por mi salvación. Ya lo ha pagado Jesucristo. Y si usted va a Israel y planifica un viaje y que le hablen bien de Jesús, está equivocado. Cuando vaya allá, Jesús no existe. Existe para los hijos de Dios, lavado y comprado con la sangre. Cuando Jesús estaba hablando, dijo: estas piedras no van a quedar. ¿Sabe que el tercer templo es el que anhelan construir? ¿Sabía usted, no? Usted ve en la foto el muro de los lamentos, todo el mundo va a orar ahí, pero no tienen el templo. Jesús, ¿qué? Le dijo que iba a ser, ¿qué? Destruido. ¿Qué le parece? Ahora, yo me imagino, ¿no? Se quedaron con la sangre en el ojo los muchachos, los discípulos. ¿Cómo fue esto? Mire lo que dice más adelante, 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ya no estaban más ¿en dónde? En el templo. Ya estaban en el monte de los olivos, a donde él solía orar. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La que le nombró. ¿Qué le nombró? Que se va a caer todo ese edificio. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ya empezaban a hablar de qué, de la venida de Jesús nuevamente a la tierra. Pero mire, acá hay tres preguntas que le hace puntualmente. Una, ¿cuándo van a ser entonces que va a destruirse el templo? Dos, las señales de tu venida. Y tres, el fin de los siglos. Tres preguntas que le hacen ellos. Respondió Jesús, le dijo: mirad, acá viene la respuesta. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. ¿Será que Jesús
comenzó respondiéndole la última pregunta, porque fíjese lo que dice, la última pregunta, y el fin de los siglos. ¿Será que Jesús respondió la última de todas que le preguntó? Pero sigue respondiendo. Y todo esto será principio de dolor, dice ahí. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulaciones. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En estos días nosotros estamos viendo cómo los que mencionan a Jesucristo, cómo mencionan la palabra de Dios, son perseguidos, son despreciados. Muchos de los que mencionan en Medio Oriente a Jesucristo, ciudades han sido arrasadas. Ustedes han visto a muchos que han sido arrasados. ¿Será que Jesús le estaba respondiendo esa pregunta? Y nosotros somos los que estamos viendo en este tiempo eso. El 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo estoy viendo esto. La maldad en la tierra es mucha, pero mucha, pero mucha. Todo lo que se cree, todo lo que se cree en este tiempo, la maldad es tan fuerte que apenas se creó está contaminado. Todo. La maldad de mucho, la maldad a causa de la maldad que es mucha, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué amor habla? Del amor de Dios. Del amor de Dios. El amor de donde Dios te bendice, te sana, el amor donde Dios te protege, el amor donde todo lo que le pidas Dios te lo va a dar, el amor de Dios mostrándose en tu caminar, el amor de Dios mostrándose en toda dirección. Óigalo, ¿a causa de qué? De la maldad. ¿Vieron lo que sucedió en el Génesis 6? Que se multiplicó la gente, pero se multiplicó el hombre, se multiplicó la maldad, dice la Biblia. ¿Y los hijos de Dios qué hicieron? ¿No estaban siendo bendecidos? Los hijos de Dios miraron a quienes, a los hombres, que eran muchos, y que de la multitud había mujeres lindas, y fueron y las tomaron. La Biblia dice eso. ¿Y Dios qué? Se enojó, no le agradó. ¿No dice eso? Estamos viendo en este tiempo que el amor de mucha gente se está enfriando. Por eso estamos viendo en muchas partes del mundo como algunos que viniendo a la iglesia luego hacen desprecio y entregan a sus propios hermanos. Cuando digo entregan, estoy refiriéndome a acusaciones, estoy refiriéndome a mentiras, a levantarles calumnia, a levantarle, entregarlos ¿a quién? Entregarlos al mundo, para que la gente los pisotee, para que la gente persiga sus vidas, hable de ellos mentira, hable de ellos blasfema, hable de ellos y los enjuicie. La Biblia ya lo mencionaba. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Entonces Jesús dice, 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Voy a quedar ahí. Cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, esta casa a la que usted viene es el cumplimiento de lo que está sucediendo aquí, el cumplimiento de lo que dijo Jesús. Cada vez que sale un mensaje desde este altar, desde este atril, sale el mensaje del Señor a la pantalla, a la radio, más de 196 países tomando este mensaje ahora mismo. En las redes sociales, tomando el mensaje. ¿Sabe lo que dice la gente de esta iglesia? La gente que está en las naciones. Dios los está usando a ustedes, les está revelando la palabra para que ustedes nos hablen a nosotros. ¿Sabe cuántas personas me han dicho después de oír varios mensajes de la iglesia en la que ustedes están ministrando? Decidí regresar a la iglesia, decidí volver a hacer las cosas como eran, decidí volver. Cada vez que terminamos el mensaje, nos envían las redes sociales el informe. Y oiga, cada vez que terminamos de predicar, el informe nos dice 60,000, 70,000 personas estuvieron en el mundo entero ahí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. No es algo que yo lo esté diciendo, es algo que se comprueba por las redes sociales. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Porque Dios ha decidido mirar a la tierra y descender para cerciorarse Él mismo, porque la tierra está diciéndole a Dios: la maldad es mucha. La tierra está llevándole a la presencia de Él la sangre de los que mueren, los mártires que están muriendo, están clamando, la sangre de ellos están clamando delante de Dios y está diciendo: la maldad es mucha. Está muriendo gente asesinada, está muriendo gente violada, gente abusada. Está la maldad de la droga, está la maldad del alcohol, está la maldad de los secuestros, está la maldad subiendo y es grande. Yo siempre digo Israel para elogiar, pero ahora no puedo decir más eso, porque se está llamando a la esposa del primer ministro a declarar por qué hubo desvío de fondos del gobierno judío, el gobierno de Israel. No hay en la tierra quien quiera hacer lo correcto, ni aún en la tierra santa. Entonces el tiempo donde Dios va a descender. Y si usted está sorprendido por el clima, por lo que está pasando en el mundo, le voy a decir esto: prepárese. Oiga, hoy se lo digo, grábelo, prepárese, porque la tierra va a temblar. Hoy se lo digo. La tierra va a temblar. La tierra se ha preparado por la orden de Dios. La tierra va a temblar en su totalidad. Y se cumplirá lo que la Sagrada Escritura dice: Dios hablará a sus hijos antes de hacerlo. Si usted quiere que Dios le hable, ore, lea la palabra, entre en intimidad con Dios. Esta situación va a producir salvación. Los huracanes, los tornados, los sismos,
va a provocar salvación. El que estaba durmiendo se va a despertar. El que estaba apartado va a regresar. Va a regresar a buscar de Dios. Y el que no había estado nunca en las manos de Dios decidirá ponerse en las manos de Dios, porque se dará cuenta que no hay nada en el mundo que lo pueda salvar. Yo no sé cómo usted piensa, yo no sé cómo usted tiene eso en su corazón, pero yo sí sé algo. Dios nos está hablando. Por eso le pregunté, ¿quiénes son los que han estado soñando? Dios le va a hablar en sueño. Dios le va a hablar por la palabra, como en este día desde el altar. Dios le va a llevar a usted un tiempo de oración. Le va a hacer abrir la palabra, la Biblia, y le va a hablar por la Biblia. Le va a hacer sentir en su corazón lo que está a punto de acontecer y que usted y su familia corren un riesgo. ¿Qué hago? Vaya a los pies de Cristo. ¿Qué hago? Arrepiéntase de sus pecados. ¿Qué hago? Traiga a su familia a los pies de Cristo. ¿Qué hago? Busque que toda su casa venga a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios describe que lo mismo que aconteció en Génesis 6:1 va a volver a acontecer. ¿Habrá un diluvio? Nunca más va a haber un diluvio, como la Biblia dice. Si han estado mirando la televisión y si han estado asustados viendo como en tiempo real la tormenta crecía, la tormenta abarcaba tantos kilómetros y tanta velocidad, imagínense qué aconteció realmente con Génesis 6. Cuando Dios decidió abrir los cielos, cuando Dios decidió abrir la tierra, había agua subiendo a la tierra, había agua cayendo del cielo. ¿Qué sucedió en su magnitud? Esto no es nada. Porque vemos como una tormenta, una super tormenta, está en una parte del mundo y otro viéndola por televisión. Esto no es nada. El juicio que habla la Biblia que viene sobre la tierra es para purificar la tierra. Y la única forma de purificar algo es meterlo al fuego. Póngase de pie. Sé que fui duro ahí. Pero sé que usted y yo, Dios nos habla. Si usted está aquí es porque Dios le está hablando. Esta situación y en esta parte del mundo, oiga, las cosas que van a acontecer con el gobierno, las situaciones que van a acontecer con el gobierno argentino, será para que nosotros hablemos de la salvación del Señor. Las cosas que van a venir, los disturbios que van a venir. Ahora un poco está apaciguado con una serie de situaciones que están pasando en el mundo, pero también Argentina se va a encender en grandes situaciones. Y la iglesia ahí sabrá que Dios tiene que utilizar su vida para hablarle que es el juicio de Dios que está cayendo en las naciones. La tierra va a temblar. Acuérdese lo que le digo, hoy se lo digo. Cuando esto acontezca, usted se va a acordar y va a decir: yo escuché por el apóstol Crispín la palabra que decía que iba a temblar la tierra. Cuando Dios mira la tierra, cuando Dios mira la tierra, cuando Dios decide descender, la tierra tiembla. Vamos a orar. Si usted sabe bien que esta palabra es la respuesta a muchas preguntas que se ha hecho, le queda un solo camino: el camino de acercarse a Dios, el camino de rendirse a Dios, el camino de reconocer que usted necesita un Salvador, no a una religión, no a un judaísmo. Usted no necesita eso. Usted necesita a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No necesita una religión. Algunos dicen: ¿a qué religión usted pertenece? A ninguna.
Es como cuando usted le pregunta a qué partido político pertenece usted. Tal vez usted le diga a alguno, yo le digo a ninguno. Porque los partidos políticos te dividen pensamiento. Y las religiones dividen pensamiento y dividen y te imponen cómo acercarte a Dios. ¿Qué tenés que hacer? Cuando Él vino a mi vida, Él me dijo no a la religión. Yo le dije, yo necesito salvación, no religión. Era el único que podía perdonarme, era el único que podía salvarme. Yo le invito en este día, ahí donde está, si usted entiende que necesita a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y usted quiere que Dios le muestre lo que va a pasar, si usted quiere que Dios le muestre lo que viene en continuación en estos días, yo quiero orar por usted. Quiero aquí en el altar pedirle al Señor que Dios le abra el entendimiento, le traiga revelación. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Yo quiero que Dios me hable. Me siga hablando. Sostenga su mano levantada. El que dice, yo quiero que Dios me hable. Yo necesito que Dios me siga hablando. Yo necesito irme a mi casa, acostarme a dormir y que Él me hable en sueño. Yo necesito irme a mi casa, que Él me diga ora, yo voy a orar, y que Él me diga abre la palabra, la Biblia, y Él me hable. Yo necesito eso, porque si eso acontece, Él le va a decir a usted cómo va a salvar a su familia, cómo lo va a salvar a usted, y usted va a tomar nota y va a hacer como Él le dice. Con su mano levantada, yo te invito, si quieres que ore por ti, ven aquí a este lugar, al altar, con su mano levantada, aquellos que lo han hecho, para que en este día ustedes puedan decir, Señor, háblame, Señor, revélame, Señor, muéstrame.